Un show muy interesante porque queremos simplificar un poco este mundo que es un poquito complejo de las bienes raíces ah, comerciales multifamiliares. A lo largo de nuestra trayectoria, junto con Carlos, hemos adquirido más de 1.400 unidades de bienes raíces comerciales en los últimos 3 años y eso nos ha dado mucha experiencia. Entonces, queremos ayudarte a contarte cómo comenzar en esto y también las lecciones que hemos aprendido a lo largo de este camino. Entonces, si, por favor, agarra tus notas, prepárate para aprender y para acompañarnos en este hermoso viernes antes de comenzar ya las fiestas que obviamente ya saben, como todos, la próxima semana es Navidad, después Año Nuevo, entonces ya todos nos vamos con nuestras familias a disfrutar, a, a compartir con los nuestros, que es el sentido principal de la Navidad y de estas fiestas. Entonces, qué bien, qué bien. Nosotros vamos a enseñar hoy cómo dar los primeros pasos en los bienes raíces comerciales y también que puedas evitar los errores comunes de que la gente hace invirtiendo en estas propiedades. Eso es algo que es muy importante porque nosotros queremos que aprendas de nuestra experiencia para que no vayas a cometer esos mismos errores. Entonces, justo antes de traer a Carlos a la sala, quiero contarte que aquí este show es para ti. Por favor, haz tus preguntas, ponlas en el chat y comenzamos. Entonces, para comenzar, les voy a compartir un pequeño videíto sobre qué es el show de Cash Flow Infinito y comenzamos. Ok, un momentito, comparto mi pantalla. Listo. Perfecto. Sigo mi pantalla, ¿verdad? Listo. Pues bueno, como les había dicho, el día de hoy vamos a tratar sobre bienes raíces comerciales simplificados, tu guía para el éxito. Entonces déjenme les enseño el videíto y comenzamos. Hola, mi nombre es Carlos Salguero y llegué a los Estados Unidos a los 17 años con un gran sueño. Un sueño de ser financieramente libre. Me convertí en millonario a los 29 años después de muchos años de arduo trabajo. Fui capaz de construir otras 3 compañías multimillonarias. Pude vender uno de mis negocios por una gran cantidad de dinero. Entonces me di cuenta de que hasta ese momento no había llegado a ser un gran inversionista. Quería aprender cómo proteger mi dinero, cómo multiplicarlo, cómo obtener los mejores beneficios de impuestos posibles. Encontré que el sector inmobiliario comercial era el vehículo para lograrlo. Aprendí cómo invertir, cómo adquirir propiedades. Continuamos construyéndolo cada día y estoy comprometido a mostrarte exactamente lo que he hecho y lo que hago todos los días en mi negocio para que tú también puedas convertirte y aprender a ser un gran inversionista. Únete a mí en el show, en mi podcast y en mis redes sociales para que podamos continuar juntos en este movimiento de CS3 Investments, construyendo un portafolio inmobiliario de $1,000 millones. Ahora es tu momento. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo, entonces comencemos. Les quiero presentar a mi hermano, a mi socio, Carlos Salguero. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos al show del Cash Flow Infinito. Gracias, Rick. Muy contento de estar aquí. El último show del año. Se acaba este año ya en una semana y un poco más. Ayer tuve el cumpleaños de mi esposa y pues decidimos mover el show a este día. Y yo ya sabía que viernes la mayoría de gente ya no trabaja. Si estás aquí esta noche es porque eres especial. Es una persona que no tiene excusas y busca salir adelante, porque tenemos a mucha gente que pues ya está de fiesta, ya está de fin de semana. Y hoy día justo escuchaba un podcast de alguien que también inmigrante a este país, estaba él entrevistando, vendió una compañía de construcción y él dijo algo muy cierto que realmente para mí ha sido un estándar de excelencia que he tenido hace muchos años. Y él dice, mira,
Cuando llega la tarde, cuando llega el viernes, cuando llega el sábado, la mayoría de gente está ya tomando su cerveza, de parranda, con los amigos, haciendo planes, que se van a este lado, que se van a este otro lado, y pierden completamente 2,5 días enteros que pueden estar avanzando, aprendiendo, conectando con información, usando este aparatito que, pues cuando nosotros comenzábamos no tenía nada más que funciones para llamar a otra persona y recibir textos y mandar textos, no tenía inteligencia, no tenía internet, no tenía YouTube, no tenía nada. Y ahora está tan fácil este asunto de elevar nuestro conocimiento y nuestra nivel de inteligencia financiera, que realmente las personas que no lo hacen es simplemente porque no quieren, ¿verdad? Porque la información está ahí disponible. Entonces les felicito por estar aquí, porque están tomando un paso más allá del que el promedio de la gente toma. Y esto es muy, muy clave. Y es clave para este éxito porque el mundo de los negocios es muy, muy duro. No perdona. ¿Verdad? Mucha competencia, hay mucha gente que está compitiendo por las mismas oportunidades y esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, que cuando hay un gran negocio, hay mucha gente que lo quiere y hay mucha gente que está dispuesta a hacer muchas cosas más allá del promedio para alcanzarla. Y esa es realmente la manera de ganar. No necesitas realmente hacer muchísimo más, pero dar ese extra, ¿verdad? Dar ese extra, esa extra milla, esa extra hora, esa extra día, esas cosas extras son los que a lo largo del tiempo son como el interés compuesto. Se suben el uno al otro y eventualmente dices, wow, ¿cómo llegué acá? Y como ustedes escucharon en ese video, nuestro objetivo, nuestra misión es ayudar a miles de inversionistas, especialmente latinos aquí en los Estados Unidos. Hoy leí una estadística que los inversionistas latinos en los Estados Unidos solamente conforman el 9% de todos los inversionistas de bienes raíces comerciales. O sea, si tú tomas el 100% de los bienes raíces de inversión, nosotros los latinos solamente conformamos menos del 10% de los inversionistas. Entonces hay una oportunidad enorme de salir adelante. Sin embargo, esta es la estadística interesante. Los latinos aquí en los Estados Unidos controlamos en este momento 12 trillones de dólares de riqueza, pero solo conformamos 9% de los inversionistas. Entonces tenemos un mercado cautivo enorme de personas que estoy seguro quieren invertir en bienes raíces, pero no conocen, no saben cómo, no tienen ayuda, no tienen el vehículo, no tienen a alguien de confianza y están esperando a que alguien llegue a ayudarles. Entonces, esa es la misión del 2025 de la comunidad del Cashflow Infinito, que ustedes son parte de nuestra compañía CS3 Investments, es seguir empujando para encontrar estas oportunidades grandes para que las personas que quieren ser inversionistas participen y expandan su riqueza, pero además que las personas que quieran aprender cómo se hace esto puedan hacerlo y puedan crecer y puedan participar. Entonces, esta parte es súper clave, nos apasiona mucho, es algo que vemos, es una necesidad muy, muy grande y sabemos de que si es que nos ponemos las pilas y nos va a tocar ponernos las pilas en el 2025, podemos llegar a hacer algo muy grande. Pero va a necesitar sacrificio, dedicación, compromiso, decisión y más que nada una mentalidad de crecimiento sin excusas. No a las excusas. Y si por ahí se atraviesa una excusa, tenemos que aplastarla como a un bicho de esos horribles que aparecen para que nos ayude a seguir adelante. ¿Sí? Ahora, esto es realmente lo que nuestro equipo sabe, y justamente hoy estábamos hablando con el equipo que maneja nuestras propiedades. Muchos de ellos están ya entrando a esta época
lenta, ¿no? Todo el mundo dice, no, ya estamos en la época lenta, rentar unidades, ya nadie va a querer venir a hacer tours, ya nadie va a querer firmar un contrato de arriendo, ya nadie va a querer hacer preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la gente comienza a decir estas cosas, la competencia, nuestra competencia, ya hoy día cerró la oficina temprano. ¿Sí? Ya no están abiertos el fin de semana. Es más, algunos ya cerraron toda la semana de Navidad apagaditos. Y el día de hoy tuvimos 4 personas en una de las propiedades que querían ver apartamento hoy, que no pueden irse a la competencia porque están cerrados, pero nosotros estamos abiertos. Y si quieren ver el apartamento mañana sábado, se los enseñamos. Si quieren ver el apartamento el domingo, se los enseñamos. Entonces, eso te permite ganar en este mundo tan competitivo. Porque no tienes que ser súper mega excelente, talentoso, Elon Musk, simplemente tienes que ser empujando a la excelencia. Porque el resto de la gente que hace negocios, y esto va a sonar feo, pero el resto de la gente que hace negocios es mediocre. Bien mediocre, bien promedio. Entonces, eso es lo que nos da la ventaja. Y ese es el sentir que quiero entrar al 2025, porque el día de hoy les voy a enseñar algunas de las lecciones que hemos aprendido en este negocio. No teóricamente, sino en la práctica, lo que hemos hecho en el negocio, lo que hemos empujado en el negocio. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero. Les quiero contar los retos de este año 2024, antes de contarles todas las victorias, porque a veces pues somos muy buenos en, no, mira, todas estas victorias y estas medallitas y estos trofeos y esto, pero muy poca gente les enseña transparentemente los retos y las derrotas también. ¿Sí? Y realmente entrando a este año, veníamos con muchas ganas desde el 2023, porque en el año 2023 las cosas en los bienes raíces comenzaron a cambiar. Los intereses comenzaron a subir. Los inversionistas dejaron de invertir. El mundo de los bienes raíces comenzó a cambiar. Ya no eran intereses del 2, 3%. Los intereses comenzaron a subir al 5, 6, 7, 8, 9%. Pues ahí es cuando la gente retrocede, no avanza. Entonces, para nosotros era, ¿qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? Como dice la canción. Y pues seguimos y comenzamos a buscar oportunidades. Encontramos 3 oportunidades muy buenas, una en Phoenix, Arizona. Mi equipo ya ni se acuerda a veces de estas, ¿no? Pero yo me acuerdo porque yo soy el que escribo los cheques y el que pierde el dinero cuando no sale el trato. Todo el resto se olvida, ¿sí? Pero el que firma los cheques no se olvida. Entonces, ponemos una propiedad bajo contrato en Phoenix, 55 unidades, se ve todo súper bien, estamos ya bajo contrato, ya estamos haciendo la diligencia, todo súper, súper mega bien, y los intereses se disparan. En ese mes y medio que estuvimos bajo contrato, se disparan. Nuestra proyección de interés era 4% en ese entonces, y el interés revienta hasta el 6% en mes y medio. Ya los números no cuadran, ¿verdad? El precio no era el mismo. Entonces ahí hay que darle las noticias al señor vendedor de la propiedad y decirle, mire, ¿sabe qué? Ya no funciona el negocio porque el préstamo ya no va a ser el mismo. Ya no le puedo pagar lo que habíamos comentado al principio, le puedo pagar menos. Y ahí la gente se pone súper emocional. Ahí es cuando la gente dice, no, pero si me dijiste que podías pagar esto, otro, esto. Y no importa lo que les digas, a pesar de que las razones son muy lógicas, se enojan. Y pues ese trato no se dio, ¿sí? Ese trato se cayó. Perdimos $25,000 en diligencia en ese trato, ¿sí?
Y bueno, vamos a otro, a buscar otro bueno. Veamos qué hacemos. Uno en Filadelfia también, que descubrí, ahí es porque descubrí por qué no quiero invertir realmente en los estados en donde no protegen a los dueños de propiedad. También, propiedad preciosa en Filadelfia, 50 unidades, nuevecita, todo bonito, lugar excelente, todo perfecto. Entramos bajo contrato, comenzamos a gastar dinero en analizar la propiedad. Y tan pronto comenzamos a analizar, nos damos cuenta que el 25% de los inquilinos no habían pagado la renta en más de 6 meses. Y preguntamos, ¿qué pasó aquí? No, pues que aquí en Filadelfia las leyes del COVID y les dan chance a los inquilinos y bla, 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 y tienen hasta un año. Y entonces ahí les decimos, "Oiga, ¿y cómo les vamos a pagar lo que nos están pidiendo si el 25% del ingreso no existe? No, pues es que después ya de aquí a 6 meses vas a poder sacarles y esto, esto, otro. Sí, pero ese es mi trabajo, no el suyo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Otra propiedad que no se dio igual, por circunstancias fuera de nuestro control, pero hay que invertir. Segunda propiedad, caída, ¿ya? Ahora vamos a la tercera propiedad. También, súper buen trato, muy contentos, emocionadísimos. Una propiedad grande en Memphis, Tennessee. Una propiedad de más de 150 unidades con locales comerciales, todo espectacular, se veía súper mega bien. Entramos bajo contrato, comenzamos a hacer la diligencia, todo bien, excelente, a levantar el capital y por ahí el manejador de la propiedad, los administradores de la propiedad, no el vendedor, comienzan a dejar que la ocupación de la propiedad, que estaba en 90 y pico por ciento, baje al 80%, 70 y pico por ciento y terminó con el 72%, mientras estábamos bajo contrato. Y eso también es un desastre porque el momento en que el banco ve ese bajón del ingreso, dice, no, pues aquí ya tenemos un problema grave, ya no podemos hacer el préstamo. Y le pusimos todas las ganas del mundo, ¿eh? Entramos con toda esa propiedad. Hasta teníamos un empleado a tiempo completo en la propiedad viviendo para asegurarnos de que se mantenga todo bien. Pero esta compañía de administración fue un desastre total que ni siquiera quería que nuestra persona que estaba en la propiedad les ayude. Entonces, eventualmente no pudimos hacer nada y no se dio el trato también. Otro cantidad de dinero perdido ahí. Entonces, el 2023 fue fuertísimo de este tipo de cosas, ¿verdad? De ese tipo de cosas que dicen, no, pues ya, mejor voy a colgar la toalla o aventar la toalla, aquí quedamos. Y justo antes del último trimestre del año ponemos otra propiedad bajo contrato, una en Montgomery, Alabama, también espectacular, preciosa, 55 unidades residenciales y como 4 o 5 locales comerciales. Súper propiedad, hermosa la propiedad. Bajo contrato, comenzamos a hacer la diligencia, etcétera. Y por ahí había un detallito que yo desde el principio había sido muy claro. Miren, necesitamos que esta propiedad venga con el parking, ¿sí? Con el parqueadero, porque la gente necesita lugar para parquear. Y por ahí descubrimos que entre el vendedor y el manager tenían como decimos en Ecuador, un chanchullo. No sé cómo se dice, un negocio, alguna cosa así medio chueca en donde el dueño de la compañía de administración era dueño del parking lot, pero no era del dueño de la propiedad. Entonces tenían un contrato entre ellos, así, bastante verbal,
y yo puse en mi contrato que para poder terminar el negocio necesitaba un contrato firme de parqueo. Porque imagínese tener 55 unidades residenciales y que la gente no tenga en dónde parquear. No puedes rentar las unidades. ¿Sí? Exacto, gato encerrado, así mismo. Entonces, bueno, comenzamos a darle ahí a la negociación, etcétera, y este tipo quería aprovecharse también, quería cobrar un ojo de la cara por el parking, otro trato caído. 4 tratos caídos en 2023, uno tras otro, ¿sí? Uno tras otro. Inversiones que no se dieron, costos de diligencia que no se dieron. Entonces, ahí uno piensa, bueno, estoy en lo correcto, lo hago, no lo hago, ¿qué hacemos, etcétera. Pero mientras tanto, obviamente, estamos operando nuestras propiedades que ya tenemos. Entonces, les quería comentar esto porque es importante que uno sepa que no importa las cosas que se aparezcan, que encuentres, tienes que seguir persistente, perseverante, ahí, y el éxito aparece. Y como dice Ángel, eso era entrenamiento. El 2023 fue entrenamiento. Teníamos un portafolio hermoso de propiedades que ya son nuestras. Las seguimos operando con excelencia, pero no logramos adquirir nada porque estos tratos no se dieron. Y no por circunstancias nuestras, sino por situaciones muy particulares a cada uno de los tratos. Entonces fue un excelente momento para aprender qué hacer, qué no hacer y qué avanzar. Entonces, la idea realmente es que conforme tú vayas involucrándote en esto y vayas aprendiendo, le tengas un temor sano al negocio, pero también sepas que este negocio no es más difícil que construir cualquier otra compañía. Es simplemente que necesitas una guía de alguien que ya sabe hacerlo bien. Y una meta grande que yo me pondría entrando al 2025 es que se necesita un blueprint, una fórmula clara de qué pasos a seguir para ganar en el negocio y para realmente tener un éxito grande en el negocio. Porque les digo, yo no tengo lastimosamente ese mentor al que le puedo levantar el teléfono y llamar, porque ahorita ya superé a muchos de mis mentores. Entonces, esa es realmente una de las cosas que es muy importante, tener una persona que tú puedas arrimarte, ¿no? Y copiar, ¿verdad? El éxito no es coincidencia. El éxito son pasos muy específicos de cómo salir adelante y de cómo ganar en este negocio, ¿sí? Entonces voy a compartir rapidito, ahora que ya saben los dolores del 2023 y cómo entramos al 2024. Les voy a comentar un poquito acerca de nuestro año 2024, las victorias del año 2024. Si es que hay alguien aquí que está por aquí la primera vez, dice, va, este nos acaba de compartir toda su historia de errores del 2023 o de los fracasos, lo que sea. Sí, entraste en el momento perfecto, porque ahora sí vamos a ver los éxitos de este último año, ¿sí? Y esos éxitos son realmente porque decidimos no darnos por vencidos. Decidimos no tomar esto a la ligera. Decidimos persistir y tener otro nivel más alto de enfoque, de paciencia y de perseverancia. Entonces eso es lo que queremos para ustedes, que ustedes también vayan tomando los pasos en cualquier nivel que estén. A lo mejor nunca han invertido, a lo mejor ya tienen algunas casitas de inversión, a lo mejor ya van por su primer complejo de apartamentos, pero este próximo año la meta es, vamos a otro nivel, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a otro nivel este próximo año? Ponme un sí en el chat si quieres. Y si es que no quieres, pues está bien también, ¿sí? Puedes quedarte donde mismo.
No problem. No problem. Pero la idea es elevar, subir y poder ser agentes de cambio en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro equipo y obviamente en nuestra sociedad. Eso es lo importante. ¿Ok? Les voy a compartir, si me regalan, por favor, permiso para compartir mi pantalla. Les agradezco un montón. Claro. Thank you. Thank you, thank you. A ver si es que esto me funciona. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Thumbs up. sí, está perfecta. Yes. Thank you. Chévere. Perfecto. Entonces, miren, como todos ustedes, yo también soy inmigrante, o bueno, algunos tal vez aquí no son inmigrantes, pero somos muchos inmigrantes de otro país. Llegamos acá con un sueño y les digo, igual desde cero. Nadie me regaló nada, nadie me ha dado nada. Ha sido absolutamente desde cero. Después de salir de la universidad, yo tomé una decisión, nunca más voy a tomar un centavo de mis padres. Y yo creo que esa decisión cambió todo en mi vida, porque tuve que volverme completamente independiente, autosuficiente y empujar. Y también decidir ser el creador de riqueza en mi familia, porque eso es una decisión. Y eso es una decisión que uno de ustedes tiene que tomar para su familia. Si es que ya eres la persona más exitosa de tu familia, entiendes esto. En algún momento nosotros tenemos que salir del promedio de la familia y salir sobre el resto. Y les digo, esto va a costar. Va a costar porque el resto de la familia te va a tratar de jalar de regreso, ¿verdad? Te va a criticar, va a ser negativo, ¿verdad? Ya no viene a las fiestas, ya no viene a los bautizos, ya no viene a los cumpleaños, ya se olvidó de nosotros, ya cree que es mejor que nosotros, todo esto que a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon, ¿sí? Y esto es muy importante porque les digo, la gente con la que uno se rodea dicta tu éxito en la vida. Punto. Muy, muy cierto. Entonces, en los últimos 24 meses hemos agregado 20 millones de dólares al portafolio de propiedades. Mientras no logré comprar nada en el 2023, logramos agregar valor 20 millones a nuestro portafolio. Logramos aumentar el flujo de caja, de efectivo, de cash flow, como le quieras llamar, más del 67%. Logramos recaudar 50 millones de dólares de capital privado para nuestras inversiones. Todavía digo, wow. Y les digo aquí entre nos, solamente 2 personas en mi equipo levantaron capital a un nivel significativo. 2 personas. Uno de ellos les está hablando aquí en el Zoom. Nadie más en el equipo logró levantar capital a ningún nivel importante. Y les digo esto porque hoy día estaba checando la lista. Entonces, no se necesita un ejército para hacer cosas grandes. Se necesita ese enfoque, esa persistencia y esa decisión de no dejarse y no salir de donde queremos llegar. ¿Sí?
El portafolio ahora ya es de más de 100 millones de dólares. Como escucharon en el video, estamos tras un portafolio de 1.000 millones de dólares. Ya simplemente hay que hacerlo 10 veces más, nada más. 10 repeticiones, ¿sí? Es como ir al gimnasio y hacer 10 de algo, lo mismo. Vamos a hacer 10 veces más lo que hemos hecho. Ya la fórmula está ahí, ya no tenemos que inventar nada, ya es simplemente repetir, 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 repetir. Y seguirle pidiendo a Dios que nos siga bendiciendo y nos siga haciendo llegar a la gente correcta. Nada más. 1.400 unidades multifamiliares, un montón. No es fácil manejarlas, pero les soy honesta, es uno de los mejores negocios que he hecho en toda mi vida. Muy simplificado porque requiere menos personas. Si tú tienes una compañía, un negocio, lo que sea, tú sabes los dolores que son tener un equipo súper grande, porque tienes que enfocarte mucho en entrenarles, en ayudarles, en manejarles, y pues algunos son superestrellas, pero algunos no tanto, ¿verdad? Entonces, les comparto algunas de las lecciones de este año, ¿ya? Y yo creo que la primera lección, para mí, la lección cero, porque vamos a comenzar en la lección número uno, pero la lección cero es que estoy ultra mega agradecido de tener un equipo increíble, ¿sí? Un equipo que realmente compartimos mucho esa mentalidad de excelencia, que estamos enfocados en seguir construyendo el equipo de éxito. Toda la gente que está ahí con estas camisetas blanquitas, nuestro equipo CS3 y obviamente nuestra gente remota que no pudo llegar al mastermind como Vanessa, y nuestro equipo que está en Brasil, nuestro equipo que está en otros países que son parte de esta familia, y pues que estamos realmente súper contentos de poder ir al próximo año ya con este conocimiento, ¿verdad? Ya con estas habilidades y encontrar más oportunidades de éxito. Y alguna de la gente que está en nuestra comunidad, esta es la gente que vino al último Mente Maestra. Si es que ya tomaste la decisión de venir al Mente Maestra del primer trimestre del año, tienes que decírnoslo porque yo creo se va a llenar súper rápido. Ya la última vez teníamos una lista de bastante gente que se animó y que dijo, sí, ahí voy, y que ya decidió. Porque uno tiene que tomar decisiones para el próximo año, este año. No se esperen hasta el 1 de enero para decir, no, pues que ahora sí voy a querer bajar 10 libras, voy a querer hacer $10,000 más, voy a querer hacer esto, porque ya con el momento del primero del año, ya la gente se olvida. Y es estadísticamente comprobado que las resoluciones de año nuevo no sobreviven casi ni siquiera hasta el final de febrero. Ahí mueren, ¿verdad? Y es muy triste, les digo, es muy triste. El otro día estaba en el gimnasio, yo voy a un gimnasio de CrossFit, donde siempre hay una pregunta del día. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta del día? Entonces el coach nos dice la pregunta del día. Y era un grupo de unas 20 personas y nos preguntó la pregunta del día. Y nos dijo, bueno, ¿qué tal fue su año 2024? Y les digo, 2 de cada 3 personas que respondió dijo, no tuve un buen año o fue un año bla, como cualquier otro año. Muy poco porcentaje de gente dijo, fue un año espectacular. Pero la verdad es que el año no te controla a ti. ¿Quién controla el año? Tú, tu mente, tus decisiones diarias, tus decisiones de entrenarte, de educarte y de tomar acción masiva en lo que vas a hacer. Eso es lo que controla el año, ¿verdad? Eso es lo que controla el año. Porque a pesar de que el 2023, yo lo podía haber dicho, fue un desastre de año, porque nos fue mal en 4 tratos, pero les digo, tal vez fue hasta mejor que el año 2024. Y ya les voy a enseñar los resultados del 2024. ¿Por qué? Porque el 2024
fue donde pusimos en práctica todo lo que aprendimos en el 2023. Y uno aprende más de los fracasos que de las victorias. 100%. O sea, a pesar de que cuando uno está ahí en el desierto, ¿verdad? Cuando estás en el desierto y no tienes agua y estás queriendo darte por vencido y dejarte a morir, ahí es donde aprendes la mayoría de las cosas que te van a servir cuando estás ya en el momento. Entonces, las lecciones que aprendimos en el 2023 y obviamente en todos los años que fueron antes de eso, para construir este portafolio de 100 millones de dólares, ¿sí? ¿Cuáles son las lecciones que aplicamos? Y esto es lo que debería decir aquí, lecciones aplicadas en el 2024 para encontrar tratos, crear valor y escalar las inversiones, ¿sí? Vamos con la lección número 1. Y siempre les quiero compartir casos de la vida real, no teoría, no cosas imaginarias, casos de la vida real. Porque cuando tú ves algo en la vida real, es mucho más poderoso que cuando ves en teoría, ¿sí? Y esto es lo que me gusta a mí enseñarles exactamente lo que pasó. Esta propiedad, Legacy Townhomes, 30 unidades en Manchester, Tennessee. Yo la comencé a perseguir en el 2023, a finales del 2023. Fue una propiedad que apareció en el mapa. Hablé con la persona que la estaba vendiendo, el broker, y me dijo, no, pues que necesito 8,5 millones de dólares. Cuando hice el análisis rápido, dije, no, esto cuesta máximo 7. Entonces, pasé. Pero no pasé olvidándome completamente, sino que mantuvimos el contacto con este señor. Entonces, esto fue como en el último trimestre del 2023. Y en el 2024, el primer trimestre, yo creo que fue en enero o febrero, mandó este señor un email diciendo, hey, estamos aceptando ofertas. Entonces le llamé y le dije, mire, ya bajó el precio, ¿qué pasó? ¿Cómo va? Etcétera. Y me dijo, sí, no, no, manda cualquier oferta que tengas. Estamos listos. Perfecto. Pues acuérdense, querían 8,5 millones, les mandé una oferta de 6. La mayoría de gente ni siquiera hubiera mandado esa oferta. Le hubiera dado miedo mandar una oferta tan barata. Pero una de las cosas que tenemos que pensar es, hay que tener coraje, ¿verdad? Hay que tener valentía para dar ese primer paso. Porque a lo mejor detrás de ese primer paso lo que iba a estar era que este señor se enoje, que no vuelva a contestar el teléfono, que piense que somos unos aprovechadores. Miles de pensamientos negativos, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, decir, ok, aquí va, 6 millones. Y el hombre me llama 15 minutos después, me dice Carlos, y yo ya estaba así, con el teléfono listo. Carlos, estás muy bajo con la oferta. Yo, wow, gracias. ¿Qué tan bajo? Muy, muy bajo, poco bajo, dame una idea. ¿Qué tan bajo? No, pues que un poco muy bajo. Ok, perfecto, poco muy bajo, buena palabra. Excelente, ¿cuánto? No, que yo creo que podemos hacer este trato a 6,3 millones de dólares. Acuérdense, año pasado 8,5, ahora quiere a 6,3. Ok, perfecto. Dentro de mí yo, ultra emocionado, feliz, wow, nos vamos a robar esta propiedad prácticamente. ¿Verdad? Porque ganarse una propiedad que vale 7 millones por 6,3 es un regalo. Cierro el teléfono y le mando una oferta revisada 6,3. Y la llamé justo cuando le mandé el email. Señor, aquí está la oferta, hagamos el trato. Muy calmaditos. ¿Ya? Les hago la historia larga corta. Terminamos haciendo el trato a 6,2 porque me dieron un crédito de 100,000 al cierre. Por otra cosa que no fue relacionado con la propiedad, pero el interés comenzó a fluctuar. Entonces,
aproveché para que nos dé $100,000 para comprar la tasa de interés. Entonces, ese es el seguimiento, es la paciencia, estar ahí, y no darte por vencido. Y pensar de que, mira, a lo mejor esto nunca resulta, pero si resulta, resulta. Y cambia todo. Porque les digo, una propiedad de 30 unidades te cambia la vida para siempre. Una sola te cambia la vida para siempre. Una sola te hace millonario. Una sola te deja ir a completamente otro nivel. Y por eso es que en mi mente maestra y en mi academia les recomiendo no compren nada menor a 20, 30 unidades. Ese es el consejo. Así te tardes un poco más, así te tardes un año más, así te tardes un poquito más, logra comprar una de 20 unidades. Logra comprar una de 30 unidades. Y cambia completamente la vida que tienes hasta ahora. Segunda lección de esta misma propiedad, ¿sí? Y dice lección uno a la lección uno otra vez, pero es la lección 2. Reconocer el potencial escondido, ¿sí? El potencial escondido de esta propiedad es que estaba ya construida, toda bonita, toda hermosa, y lo que no nos dimos cuenta es que cuando comenzamos a hacer el análisis, fuimos muy conservadores en las rentas que podíamos obtener. Estábamos pensando $1,800 por unidad por una casa de 3 dormitorios, 2 baños y medio, nuevecita. Clase A de lujo. Sin embargo, hemos logrado, desde que la compramos en mayo hasta la fecha, ya llenarla al 83% con contratos de más de $1,950 por unidad. $150 más. ¿Sí? Entonces, la proyección inicial que teníamos ahora es una proyección que es más de $54,000 de flujo de cash flow extra al año y un valor aproximado de $1,000,000 más, con $150 más de aumento de rentas, de lo que habíamos ya proyectado. ¿Sí? Entonces hay que ser decididos. ¿Sí? Cuando la compramos, una unidad estaba rentada, prácticamente cero, porque era un contrato así medio verbal que tenía el constructor con la compañía de pintura que le hacía las construcciones. ¿Sí? Realmente no teníamos ningún inquilino verdadero. 0%. Vacío completamente. ¿Sí? Entonces, esa es la oportunidad de reconocer ese potencial y empujar para sacarle el jugo completamente al negocio. ¿Ya? Aquí va, otra vez. Sí, de acuerdo, Ángel. Complétame el manejo. Por alguna razón, pero miren, a veces el mal manejo no es simplemente porque quieren manejar mal. O sea, todo el mundo piensa que lo está haciendo bien, ¿verdad? O sea, cuando uno, es más, la ignorancia es bastante, bastante decidida, porque cuando lo están haciendo bien o mal, pues deciden que así es la forma y así es la forma y no hay cambio. Entonces esta persona mantuvo la propiedad vacía por más de 6 meses, generando cero ingreso. Y yo le pregunté como 2, 3 veces, ¿por qué no han rentado las unidades? Dice, no, es que no queremos manejar inquilinos, bla, 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 a pesar de que tenían oficina local, empleados y todo, pero quién sabe. Pues bueno, eso aprovechamos nosotros, ¿verdad? Porque eso es nuestra ventaja. Cuando alguien nos entrega algo mal manejado, administramos bien, ponemos un gran equipo y sube rápidamente el valor del negocio. ¿Ya? El otro ejemplo es esta propiedad que les estoy enseñando ahorita. 48 unidades en Georgia. Igual, bonita la propiedad, preciosa, nueva, construida en el 2018, unidades espectaculares. También nos la regalaron a 4.7 millones. Estaba solamente 80% ocupada, con rentas de 850 al mes.
2 dormitorios, 2 baños, cada unidad. ¿En dónde rentas unidades a 850 al mes de 2 dormitorios, 2 baños? Nuevas de lujo. Pedro, es de Georgia. ¿Dónde vives, Pedro? ¿En qué ciudad? Esta propiedad está en Columbus. Perfecto. Entonces nos sorprendimos que estaba a 850. Entonces cuando llegué a la propiedad, investigué y dije, wow, ¿por qué tan barato? ¿Sí? Porque rentar un apartamento a menos de $1,000 hoy en día, pues tienes que estar realmente en un lugar bastante rural, ¿no? No en una ciudad como Columbus, que es una ciudad buen tamaño, base militar súper grande, hospital ahí cerca, el mall ahí cerca, todas las tiendas ahí cerquita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mala administración. Entonces, nuestro enfoque desde el principio, la compramos a 4.7 millones, 80% de ocupación, $850. Y en menos de 3 años cambiamos completamente a todos los inquilinos, porque el inquilino que paga 850 no es el mismo inquilino que paga 1,350. El de 850 le subes la renta a 1,350, no puede pagar. Te dice, estás loco, me voy. Y se mudan a un complejo clase C. Entonces tuvimos que cambiar completamente la dinámica de este lugar. Añadimos ciertas amenidades, ¿sí? Y poco a poco incrementando la renta. Entonces logramos aumentar la renta de 850 al mes a 1,350 al mes. $500 de aumento. No fue fácil. Poco a poco, persona a persona. Algunos llegaban, no pagaban. Tuvimos que sacar a varios. Pero ahorita ya está 100%. Nos costó también conseguir administradores buenos. Despedí a 3 compañías de administración hasta conseguir ahora en nuestro propio equipo una parejita que vive ahí cerca, que son excelentes para manejar la propiedad. ¿Sí? Parte del equipo. Aumentamos la propiedad más de $4 millones de valor y estamos ya pendientes ya de venderla o refinanciarla. Quiero ver en dónde caen las tasas de interés en el primer trimestre del año para decidir si es que la vendemos o nos quedamos con ella. Porque ahora ya tengo el capital humano ahí que la está manejando con excelencia. Entonces ya no tengo un apuro de, wow, la quiero vender, la quiero vender, la quiero vender, ¿verdad? Entonces esa parte es muy poderosa. ¿Ya? Ahorita ya tengo una oferta de casi $8 millones por la propiedad. Si es que se va a dar en los primeros días de enero. No quería entrar bajo contrato antes de las Navidades por obvias razones, pero ahí estamos empujando para que esto se venda. Entonces, compramos a 4,5, 4.7. Si se vende a 8 millones, sería un golazo grandísimo para todos los inversionistas de la propiedad. Otra victoria de este año. Luego seguimos a nuestra propiedad en Murfreesboro, Tennessee. Esta está en Murfreesboro, en Tennessee. Se llama el Gateway Village. La ven aquí atrás porque es todavía mi favorita. ¿Sí? Los papás dicen que no tienen hijos favoritos, pero sí tienen, ¿sí? No admiten, pero sí tienen, ¿ya? Todos se ríen, ¿verdad? Todos los mamás y los papás se ríen porque ya están pensando en el hijo o la hija favorita, ¿ya? Pero este es mi favorito, ¿ya? Propiedad favorita, no hijo ni hija. ¿Y por qué? Porque igual esta fue en donde entramos con muchos retos, ¿sí? La propiedad estaba vacía en los locales comerciales, 44% ocupada, estaban las rentas muy bajas, la administración también no mala, pero mediocre,
muy leve. No contestaban el teléfono, no devolvían llamadas, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos que entrar ahí también con todo, a trabajar. Y les digo algo, entrené a una persona, todos los días hablaba con él de 2 a 3 horas para que trasladarle la capacidad cerebral y la decisión para que pueda manejar. Entonces, por primer año hablé con este muchacho que he tenido aquí desde hace 3 años, diario, 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 diario. O sea, al punto de que uno se cansa de tanto hablar, ¿no? De decir, bueno, qué más hablamos? ¿Ya entendiste todo? Perfecto, vaya, trabaje. Otra vez al siguiente día y otra vez al siguiente día. Y esa es la parte más clave de los negocios, que tu gente tiene que estar preparada, entrenada, súper lista para tomar un reto grande. Y pues Dios es bueno, el chico se dejó entrenar, lo moldeamos muy bien y logramos subir las rentas $450 por unidad en los apartamentos y hemos logrado ahora, hasta hoy, llenar los locales comerciales al 100%. Obviamente tuve que ir muchas veces, tuve que hacer muchísimos negocios. Yo me encargué personalmente de todos los contratos de arriendo comercial, pero teníamos una persona que prácticamente era nuestros ojos ahí en la propiedad y que a sus 23 años se ganó inclusive un porcentaje en esta propiedad por su trabajo. Cuando lo conocí, 21 años. Entonces, desde los 21 años hasta ahora que tiene 23 años, ha trabajado conmigo. Hoy día justamente fue su último día con nosotros. Ahora ya se regresa a Michigan a trabajar con su familia. Su papá tiene una compañía y ese era su sueño, regresar a trabajar con el papá. Entonces yo le dije, mira, el momento que quieras irte, perfecto, tranquilo, no te preocupes, no te sientas mal, simplemente deja las cosas bien. Perfecto. Entonces, implementamos un plan de transición, encontramos otro joven que está muy puesto a las pilas, ya tenemos un equipo muy fuerte aquí, entonces ya no estoy preocupado de qué va a pasar, ¿no? Porque la propiedad ya está estabilizada. Pero igual, es entrenamiento consistente y diario. Entonces, logramos subir el valor de la propiedad, la compramos a 18.6 millones, ahora vale $35 millones, menos de 3 años. Por eso es que les digo, no hay negocio como el negocio de los bienes raíces comerciales. En ningún otro negocio he logrado hacer lo que he logrado en los últimos 3 4 años. Increíblemente poderoso. Aquí va la lección 6 y aquí es donde van también algunas de las cosas que uno tiene que darse cuenta que nuestro objetivo siempre fue llenar los locales comerciales. Acuérdense, algunos de ustedes inclusive visitaron la propiedad, teníamos 66% de locales comerciales vacíos, más de la mitad, y a ponerse a chambear, hacer llamadas, conectarse con la gente, enseñar la propiedad. Yo siempre le dije al equipo, miren, si queremos que la propiedad se rente, necesitamos enseñar esta propiedad tan pronto la gente nos contacte. ¿Sí? Que estoy interesado en poner una clínica para esto. Perfecto. ¿Cuándo puede venir? Hoy. Listo. Venga. Fin de semana, venga. Domingo, venga. Navidad, venga. Año Nuevo, venga. No hay problema. Aquí estamos. Ese fue el trato desde el día primero. Y eso nos ayudó a ganar contratos que otras personas no podían cerrar, porque hemos recibido mucho esa retroalimentación de la gente, de decir, wow, ustedes siempre están dispuestos. En otras propiedades llamé a preguntar información y no me llamaron nunca. No me devolvieron la llamada o se tardaban una semana entera en atenderme. Entonces, la velocidad de ejecución es increíblemente importante. Pero, a pesar de eso, había gente interesada que pues nos dijo, sí, sí, estoy interesadísimo, les cuento, un señor peruano, excelente cocinero, que es un chef peruano espectacular. La comida del hombre, otro nivel. Inclusive le contratamos para que nos dé de comer en uno de los mente maestras. Roberto se llama. Y pues Roberto, desde el primer día
encantado con la propiedad. No, que sí, quiero rentar un local, quiero rentar un local. Perfecto. Ven a verlo. Chévere. Así no estuvo 6 meses. Después ya a los 6 meses dijo, ya, perfecto, quiero. Listo, hagamos el contrato. Perfecto, el contrato, aquí está. Hicimos el contrato. Negociamos como 1 mes y medio el contrato. Todo bien, perfecto. ¿Ya estás bien? Listo. ¿Estás listo? Listo. Aquí te va el contrato para que lo firmes. Desaparece. No firma el contrato. Nosotros ya hemos gastado el abogado para hacer el contrato, ya le habíamos dado concesiones, todo lo que él necesitaba estaba ahí. Se echa para atrás, se rinde. Dice, no, es que no sé si puedo, bla, 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 le dio miedo. Prácticamente se arrepintió. No, no hay problema, perfecto, no hay problema. Traté de no enojarme, no me enojé, ¿sí? Porque no lleva nada eso. Le dejé nomás a buscar otro, ¿verdad? Enfócate en los nuevos. A los 3, 4 meses me llama Carlos, discúlpame, me dio miedo, bla, 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 ahora sí ya estoy listo. He estado viniendo por los últimos 3 meses, he estado viniendo cada semana 2, 3 veces para ver si el local todavía está abierto y veo que ya rentaste 3 más y veo que el tráfico del complejo es súper bueno y está cerca del hospital y bla, bla. Él me vendió a mí la propiedad otra vez. Y yo le dije, bueno, Roberto, ya, ¿qué hacemos? No, pues firmemos el contrato. Ya, perfecto, listo. ¿Qué necesitas? No, no, es que me puedes dar un poquito más dinero para construir el local, la. Y dice, a ver, perfecto, te doy un poco más. Aquí está. Pero ahora sí, en serio, ¿verdad? Sí, en serio. Ok, 2 semanas, le paso el contrato, desaparece otra vez. La segunda vez desaparece otra vez. Y a los 2, 3 días me manda un texto de esos larguísimos, que ya desde la primera línea yo ya sabía, que aquí viene el texto excusa de todas las cosas que le han pasado en 2 semanas, de por qué no puede hacer el negocio que hemos estado trabajando casi año y medio, ¿no? No, que esto es todo, otro, es que tengo un dolor de espalda, me voy a ir a Perú a operarme, bla, 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 o sea, un chorro así larguísimo. Y yo le digo, Roberto, tranquilo, hermano, lo único que tenías que decir es, ya no, ya me arrepentí otra vez, no lo hagamos, ¿verdad? Te hubieras ahorrado todo el testamento ese que me mandaste. Entonces, bueno, no se dio el contrato, ¿ya? Entonces, este es uno de como 4 contratos así igualitos, que el inquilino ya estaba, pero puestísimo, el contrato listo, ya estábamos, pero en la mesa de cierre. Y en la mesa de cierre se echan para atrás. Entonces, la clave de todo esto, y les digo así honestamente, es que nunca hay que contar los pollitos antes de que nazcan, ¿verdad? Porque a veces los huevitos no transforman en pollitos, ¿verdad? Es don't count your chicken until they hatch. Hay que estar ahí firme. Y por eso es que hay que tener siempre más oportunidades, más oportunidades. A veces tengo estudiantes que dicen, Carlos, ya encontré la que es, estoy súper emocionado y ponen toda su energía emocional en un trato, en un solo trato. Y si ese trato no se da y se les cae, les rompe el corazón. Y se desilusionan, no del trato, se desilusionan del negocio. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy lógico en este negocio, ser muy frío y decir, bueno, me voy a emocionar cuando ya firmemos el contrato, cuando ya esté todo listo, cuando ya esté todo cerrado. Y esa cabeza fría tiene que ser lo que tienes que hacer. No, Ángel, los contratos de arriendo no tienen IMD. Esto no pasa nada. Toda la negociación es en el aire, ¿ya? Entonces, esa es otra lección que aprendimos de este año. Lección número 7 de nuestra propiedad en Elizabethtown, Kentucky, la que acabamos de cerrar hace poquito, en septiembre 30. Aquí sí fue también, yo creo, el preparativo de 2023. Aparece esta propiedad alrededor de abril, mayo.
de este año pasado. Comenzamos a negociarla, todo pintaba súper bien, la pusimos bajo contrato y ahora sí, pues le metí, pero todas las ganas del mundo, porque supe que desde el primer día que hice el análisis y visité la propiedad, esta es. Y eventualmente ese instinto de saber esta es, viene con la práctica. ¿Sí? Viene con la práctica y visitando propiedades, analizando tratos y todo esto, ¿verdad? Es como cualquier rama en la que tú estás. Si es que haces construcción, si es que haces cualquier negocio que hagas, ventas o marketing o lo que sea, eventualmente lo haces tanto y lo haces tan repetitivo y lo haces tan bien que eventualmente tienes ese sexto sentido de decir, bueno, aquí sale, ¿no? Aquí sale porque sale. Entonces, nuestra meta grande era recaudar 18.5 millones de dólares de una sola propiedad. Porque hacerlo 3 millones de aquí, 4 millones de acá, no hay problema. Pero 18,5 de un solo tirón era este reto grandísimo. Entonces ahí es donde entró nuestra obsesión masiva, ¿verdad? La obsesión masiva de vamos a buscar este dinero. ¿Dónde encontramos el dinero? ¿Quién nos va a dar el dinero para este trato? Y pues debemos haber hablado con más de 1,000 personas. Cerca de 160 personas nos dieron capital. Obviamente yo invertí también una gran cantidad de mi propio capital y pues cerramos el trato. Es más, nos sobró dinero, 4 o 5 millones de dólares de gente que se quedó fuera porque se les durmió, ¿sí? Entonces esa es otra cosa. Igual, cuando aparezca tu propio trato, no van a ser 18,5, van a ser a lo mejor 100,000 dólares, 200,000, 500, lo que sea, si es que vas a ser activo. Y si no, si es que eres inversionista pasivo, entrar con un grupo que sabe hacerlo bien, ¿ya? La lección 8 es que las compramos en septiembre 30, entonces era fácil decir, wow, no, vamos a esperar hasta el primero del año para comenzar a implementar las cosas que teníamos planeadas para la propiedad. Para que no se nos enojen, Javier, te vamos a mandar un enlace ahorita. am, este enlace que te vamos a mandar, si es que le mandas a Javier el enlace para que se registre a la lista de espera. am, Rápidamente implementar el plan del negocio. ¿Sí? Javier, en ese enlace te puedes registrar para la próxima oportunidad, que ya viene. Entonces, ¿cómo añadimos valor inmediato? Y este es uno de los grandes mitos que uno tiene de los bienes raíces, es que mucha gente piensa que la única forma de agregar valor a los bienes raíces es haciendo construcción, renovación, cambiar cocinas, cambiar gabinetes, cambiar pisos, cambiar electrodomésticos, cambiar cosas. Pero nosotros hemos descubierto que la forma más rápida, más efectiva de añadir valor a una propiedad es la parte operativa, el buen manejo. Entonces, ¿cómo hemos agregado valor inmediato a esta propiedad? Cerramos septiembre 30 y en noviembre 1 ya implementé un servicio de recolección de basura valet a la puerta. O sea, yo tengo un servicio que llega 3 veces a la semana a recogerle a los inquilinos la basura en la puerta del apartamento. En lugar de que ellos tengan que salir en el frío, caminar 5 o 10 minutos al bote o lo que sea, desde la puertita les recogemos. $25 extra al mes. Ahora, si la propiedad tuviera 2 unidades, $50 no es nada. Pero cuando tienes 216 unidades, estás hablando de $5,400 extra mensuales. Estás hablando de $64,800 anuales y estás hablando de 800,000 y más dólares de valor agregado para la propiedad con un servicio, un solo servicio. Entonces eso ya lo implementamos noviembre 1. Segundo, la propiedad tenía un contrato de internet con una compañía local
que estaba demasiado alto. ¿Y por qué sabía que estaba demasiado alto? Porque en otras propiedades yo pago entre 35 a $40 por unidad por internet dedicado. Entonces me da oportunidad de cobrarle al inquilino el precio del mercado, que es 75, $80. Entonces aquí estaba la propiedad pagando 49.99. Entonces, a pesar de que el contrato todavía tenía un año y medio más de duración, levanté el teléfono, le llamé al director de finanzas de la compañía. Me tardó dos, tres llamadas de encontrar exactamente quién iba a ser la persona para negociar. Brandon, nuestro director de finanzas, ya había hablado con esa persona dos, tres veces, le dijo que no hay negociación, ya el contrato se acaba en un año y medio, espérense a renovar. Entonces digo, ¿qué hago para renovar ahorita y no esperarme hasta un año y medio? Porque la decisión cómoda hubiera sido, esperemos un año y medio, ¿sí? Pero eso es perder un año y medio de operación. Entonces hablé con este señor, le dije, mire, de aquí a un año y medio ya expira su contrato. Le voy a pintar la película. De aquí a año y medio expira el contrato y lo que yo voy a hacer naturalmente es ir a buscar otro proveedor de internet que me dé un mejor trato que ustedes. Ahora, estoy contento con su servicio, la velocidad excelente, es 1 giga de subida y bajada, todo bien. Pero ahorrémonos la negociación. ¿Por qué no le firmo un contrato de 5 años y me baja el precio? Al principio medio dudoso. Ok, déjame pensar. Me manda un email al siguiente día. No, sí, perfecto, hagámoslo a $45 por unidad. Yo le digo, ¿qué tal si lo hacemos a $39 por unidad? No, que no. Perfecto, no problem. Le llamé al siguiente día. ¿Sí? Esta es la persistencia, guys, es la persistencia. Levanten ese teléfono. Ok, ¿cómo llegamos a los $39? Es más, yo le dije, ¿cómo llegamos a los $35? Porque 39 era mi meta. ¿Cómo llegamos a los $35? No, pues es que a lo mejor firmamos un contrato más largo. Perfecto. ¿Qué pasa si firmamos un contrato de 10 años? Dame $35. Déjame pensar. Perfecto, nada. Me escribió el siguiente día, $39. Entonces nos ahorramos $10. Ahora que ya firmamos el contrato, $10, no cambió nada. El servicio igual, $10 por unidad. Pero es más de $10 por unidad. Porque acuérdense lo que pasa año tras año tras año. El valor de las cosas sube. Hay inflación, ¿verdad? Entonces la inflación promedio en años buenos es de 3%. En años malos es del 6 al 7. Entonces de aquí a 10 años, ese precio de $40, si lo ajustas por inflación, mínimo te va a dar $52 por unidad en el año 10. Pero yo firmé un contrato de 10 años a $39 por unidad. Entonces no solamente me ahorré $10 hoy, pero me ahorré $13 más a lo largo del contrato, que son $500,000 del día de hoy de valor a la propiedad, pero son millones de valor a la propiedad en los siguientes años. Una compañía como Comcast, como Xfinity, como Spectrum, como de estas compañías grandes, nunca hubieran firmado un contrato de 10 años al mismo precio, porque ya saben la movida. Ellos tienen que agregar el costo de inflación. Esta compañía pequeñita se tiró la soga al cuello porque dije, no, ahorita aprovechamos el momento, ¿verdad? Pero no estaban pensando en el año 10. Les robé el internet, ¿ya?
Entonces, algún rato vamos a hacer una clase, una masterclass de negociación para que participen todos ustedes y aprendan todas las técnicas del negocio. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las lecciones. Tenemos muchas más que hemos aprendido, muchísimas más lecciones. Esta es la propiedad hermosa que estamos ahorita, obviamente, operando ya desde septiembre, pero también se viene la fase 2 de esta propiedad. Entonces, si se fijan ahí en el video, están construyendo otras 120 unidades. Esas 120 unidades ya nos ofrecieron vendérnoslas. Van a estar listas este próximo año, seguramente en el verano, comenzando a recopilar perfecto para todo aquello que quiere invertir en la fase 2. ¿Sí? Para todo aquello que dice, no, pues es que para la última fase no tuve tiempo de hacer esto y mover esto otro, y alguna gente se quedó fuera porque no pudo hacer los movimientos de capital o sacar dinero de su casa o vender una propiedad que no le está produciendo tanto, lo que sea. Entonces, les estamos dando mucho tiempo de anticipación. Ya sabemos que la propiedad es increíble, el lugar es espectacular, la cantidad de trabajos que se están creando ahí por la compañía esta Blue Oval que está contratando miles de gente, también excelente. Entonces, esto es muy importante. Y además, cuando te registras a la lista, estás en nuestra lista de espera para cualquier otro trato que hagamos entre hoy y la fase 2. ¿Sí? Entonces nos encantaría que seas parte de la próxima propiedad. Eh, Obviamente la idea de este show y todo el año hemos venido es educarles, ¿sí? Ayudarles a que se conviertan en inversionistas sofisticados, creadores de riqueza. Cuando tú vas adquiriendo estas habilidades de identificar inversiones, lo que vas haciendo, y para todos ustedes que están en el blueprint, y espero que los que están en el blueprint ya sean disciplinados y muy juiciosos en seguir sus videos, porque en el último módulo les dije esto, en el último módulo de blueprint les dije, miren, la disciplina que ustedes tengan en aprender estas habilidades de inversionista va a cambiar para siempre el futuro de su familia en cuanto a creación de riqueza. ¿Sí? No es dinero rapidísimo, pero es dinero generacional que van a crear para ustedes, para que ustedes vivan una excelente vejez y un excelente retiro. ¿Sí? Demasiada gente llega a su vejez preocupada cómo va a vivir, porque ya no puede trabajar. Preocupada que ahora los hijos le tienen que mantener. ¿Sí? Preocupada porque tiene que ir a trabajar en el Walmart saludando a la gente en la entrada. Y es triste, es porque no hubo educación financiera para prepararles para su vejez. Entonces, la idea de esto es ayudar a todas las personas que conozcamos, ayudarles a que hagan inversiones ahora, que ya al llegar a la vejez tengan ese ingreso pasivo, que su dinero ya está trabajando para ellos y que no tengan que estar preocupados por de dónde va a salir mi dinero del retiro, y que sea más allá de lo que necesitan, inclusive para que las generaciones siguientes se beneficien de esto y puedan aprovechar de lo que ya se creó una vez. Y ojalá puedan transmitir el conocimiento a la próxima generación, porque la riqueza no es solamente de dinero, la riqueza es de conocimiento, ¿sí? La riqueza es de poder pasarle a sus hijos, a su familia, el conocimiento de ser buenos administradores del dinero, tener inteligencia financiera y de que sepan cómo invertir su dinero. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, ahorita mis hijos, mis gemelos de 13 años, no entienden todavía 100% cómo funciona esto, tienen ya una idea porque yo les hablo mucho, pero ya son inversionistas. Sí, ya de ese dinerito que están haciendo, ya hacen inversiones. Mi hijo de 28 años ya es inversionista en todas nuestras propiedades. Entonces, la idea es transmitir eso a la gente que está cerca de nosotros. Todo mi equipo son inversionistas.
Algunos todavía no entienden 100%, ¿verdad? Porque esto tarda tiempo dominar. Mi familia, gracias a Dios, ya muchísimos son inversionistas. Ricardo, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos. Y espero esto se siga expandiendo mucho más en el futuro. ¿Sí? Entonces, así se va creando la riqueza, no solamente para las generaciones futuras, sino para las inmediatas. Porque mire, al principio les van a catalogar de locos, de por qué están haciendo esto, que cuidado, peligro, cautela, cualquier otro adjetivo que utilizan, ¿verdad? Porque sales de la norma tradicional de trabajar toda tu vida y de tener el trabajo regular o el negocio sencillo. ¿Sí? Pero eventualmente, cuando comiences a hacer la primera y te vaya bien, no, pues que, Rafael, ¿cómo le hiciste, ¿Verdad? Liliana, ¿cómo le hiciste? Ahora sí enséñame. Y algunos nunca te van a preguntar porque tienen envidia, pero algunos sí te van a preguntar. Jaime, ¿cómo le hiciste? Ahora sí enséñame, ¿verdad? Los que más te criticaron se van a quedar calladitos. Pero los que se quedaron calladitos, que te criticaban así calladitos, ellos te van a preguntar, a ver, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Hugo, el mínimo dependiendo de la propiedad. Generalmente vamos a tratar de comenzar a 25, dependiendo de la cantidad de capital que tengamos que recaudar, a lo mejor va a ser de 50. Entonces, ahí obviamente es por oportunidad, pero estoy tratando de bajar los mínimos. No es algo sencillo, les digo aquí honestamente, es por las reglas de la Secretaría de Inversiones de los Estados Unidos, de la SEC. ¿Sí? Ellos son los que controlan todo esto de las inversiones. Entonces, yo espero que con el nuevo gobierno que va entrando, como el nuevo gobierno es muy amigable a las inversiones de bienes raíces, las reglas también cambien y nos favorezcan más a los que invertimos en las bienes raíces comerciales. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Ok? Entonces, aquí está el QR code, escanea, dale clic en el link, únete a la lista de espera para que seas parte de la próxima inversión. ¿Ok? Perfecto. Vamos a contestar algunas preguntitas y pues me despido ya de este 2024 con ustedes en el show del Cashflow Infinito. Le vamos a dar un chance a que la próxima semana descansen y coman pavo y hagan todo lo que van a hacer en Navidad y Año Nuevo. Y nos reunimos en el año 2025. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Javier, ya te dimos el link para las inversiones, para que te unas a la lista. Norma, los que Eso manejan sus mismo. propiedades son licenciados en real estate. Muy buena pregunta, Norma. Mira, algo importante. Yo también en algún momento pensaba que para trabajar en bienes raíces había que tener una licencia, ser realtor, ¿verdad? Ser broker. Pero me di cuenta que los inversionistas no necesitan licencia, no necesitan nada. Mis administradores no necesitan licencia siempre y cuando trabajen para el dueño. ¿Ya? Si es que trabajan como terceras partes, depende del estado si necesitan tener licencia o no. Algunos. Pero para ser inversionista no necesitas licencia. Y eso a mí me encanta porque no sé si ustedes han escuchado a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki inclusive bromea mucho de esto. Y dice, no, es que los realtors ganan propinas. ¿Sí? Los inversionistas ganan millones. Los realtors ganan propinas. ¿Sí? Entonces, importante pensar como inversionista. El que vende propiedades y el que invierte en propiedades son dos personas muy diferentes, muy distintas. Los que hacen la mayor cantidad de dinero son los que invierten, los dueños. Pedro, a ver. Carla, ¿se puede empezar el blueprint en cualquier momento? Sí, Carla, el blueprint lo puedes comenzar en cualquier momento. Es autodirigido, los módulos están ahí disponibles, los puedes repetir, usar, hacer preguntas. Tenemos también un formato de un workbook que se está trabajando. Eh,
Entonces están ahí. Y además voy a seguir agregando cosas al blueprint de acuerdo al tiempo y oportunidades. Así que ese blueprint va a ser nuestro producto evergreen. Sí, es nuestro producto para siempre, donde les da el fundamento de los principios de inversión, de los términos, de los conceptos, del análisis, la calculadora del cash flow infinito, todo eso. Perfecto. Pedro, ¿cómo abrir un LLC para invertir? Pues no tengo mucho conocimiento en estos casos. Mira, pero no necesitas, si vas a hacerlo tú propio, la inversión, por ejemplo, encuentras una propiedad y quieres hacer tú la inversión propia, vas a tener que abrir un LLC para comprar la propiedad. El banco te va a exigir que la abras. Si nada más quieres invertir capital, no necesitas abrir una LLC. Lo puedes hacer directamente personalmente porque estás invirtiendo en una LLC que es dueña de la propiedad. Entonces no se necesita hacer doble eso. Ahora, si por razones de protección legal quieres abrir una LLC, es un proceso muy fácil, muy rápido, am, que lo puedes hacer en tu Secretaría de Estado, en el sitio web de la Secretaría de Estado, lo puedes hacer, o lo puedes hacer a través de un agente registrado también. ¿Sí? Yo recomiendo que se abran LLC en Wyoming o en Delaware. Ahorita estoy recomendando solamente Wyoming porque Wyoming tiene las mejores leyes en cuanto a negocios, súper privadas, súper seguras y tienen las mejores cortes de negocios. No es que nunca necesites eso, pero es bueno abrir en un estado que sea súper ultra amigable a los negocios. Perfecto. Gracias, Carla. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? De lo que sea, no importa. ¿Se me pasó alguna pregunta, Vanessa? ¿No? No, ya todas las fuiste respondiendo súper eficiente. Me Gracias. quitaste el trabajo. Chévere. Solo quería hacer un pequeño comentario para aquellos que ya tienen el blueprint y no lo han empezado. Así como les he escrito muchas veces en el grupo, recuerden que tienen que ingresar al link que les enviamos a su correo electrónico. Si no lo hacen así, no van a poder ingresar, porque es un acceso por correo electrónico. Entonces, por favor, si tienen problemas, escríbanme ahí mismo en el grupo, porque ya todos están en el grupo y yo se lo soluciono, ¿vale? Ya, perfecto. Pues muy bien, familia. Les deseo a todos una bonita, excelente Navidad. Muchas bendiciones. Feliz año nuevo. Este próximo año va a ser grande. Espero que todos tengan objetivos grandes, sueños grandes, impulsos grandes. No se dejen. ¿Sí? Si es que su mente les dice, no, pues quiero mantener chiquito, no se dejen. Combatan esas ideas pequeñas, vamos a lo grande, ¿sí? El 2025 es tu año. Dios te bendiga, saludos, un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos en este último show. Nos vemos el próximo año. Un abrazo. Cuídense.